Bienvenidos a Audiomentores, tu canal de audiolibros. Hoy te invitamos a acompañarnos en un viaje de reflexión profunda con La ley de la vida, una obra maestra de Jack London. A través de las páginas de este relato, exploraremos las duras realidades de la naturaleza, la mortalidad y el ciclo eterno de la vida. Esta narración se desarrolla en 20 capítulos, donde veremos la historia de un anciano líder de una tribu que enfrenta su destino mientras reflexiona sobre el paso del tiempo y su lugar en el mundo. Prepárate para sumergirte en un mundo donde la sabiduría ancestral se encuentra con la cruda verdad de la vida y la muerte. Comencemos. Capítulo 1. El regreso del viejo líder. En la fría madrugada de una temporada inclemente, Old Coscos, el anciano líder de la tribu, avanzaba lentamente por el vasto terreno cubierto de nieve. La espesa capa de blanco sobre el suelo parecía devorar cualquier vestigio de calor, mientras que el viento helado cortaba su piel envejecida. Su figura, encorvada y cansada, era la de un hombre que había vivido mucho, demasiado tal vez, para su propio bienestar. La naturaleza había reclamado el paso de los años sobre su cuerpo, y los fierros del tiempo se marcaban con cada paso que daba. La tribu, su tribu, ya había partido sin él. Sabían que su tiempo había llegado, que sus días de liderazgo y de fortaleza habían quedado atrás, y por ello lo habían dejado en ese mismo paisaje desolado, donde el silencio de la nieve era todo lo que quedaba. En las costumbres de su pueblo, cuando un anciano se volvía un lastre para su gente, era abandonado, dejado atrás para que la naturaleza siguiera su curso sin obstáculos. A pesar de ello, Coscos no se sentía traicionado ni abandonado. La ley de la vida era implacable, y él la entendía perfectamente. Sabía que los más fuertes debían seguir, y los más débiles debían ceder el paso. El desgaste físico de los años era la verdadera medida de la vida, y su cuerpo ya no podía seguir el paso de aquellos que aún tenían un futuro brillante por delante. En el fondo, él lo aceptaba, como la nieve acepta la llegada del invierno. A lo lejos, el campamento que alguna vez fue su hogar, el lugar donde había dirigido a su gente con mano firme, aparecía como una sombra distante. Coscos sentía un nudo en su pecho, pero no por tristeza, sino por una profunda aceptación. Había vivido lo suficiente para comprender que todo en la vida debía llegar a su fin, y su propio fin no sería diferente al de cualquier ser viviente. La muerte, la desaparición, el retorno al ciclo eterno que conecta a todos los seres en una cadena inquebrantable. Avanzó por el terreno, con sus ojos fijos en el horizonte, observando el paisaje desolado que se extendía ante él. El viento le cortaba la cara, pero él no sentía frío. Su mente estaba más allá de la preocupación física. Estaba centrado en lo que su cuerpo ya no podía hacer: dirigir a su gente, cazar, pelear. Había sido un hombre fuerte en su juventud, un hombre capaz de enfrentar las fuerzas de la naturaleza. Pero ahora ya no era más que un viejo que miraba la muerte a los ojos, consciente de que su tiempo se agotaba. En su caminar solitario, sus pensamientos se volvieron más introspectivos. Comenzó a recordar los días en los que la juventud y el vigor le pertenecían. Recordaba las batallas en las que había luchado, las decisiones difíciles que había tenido que tomar como líder de su tribu. Había sido respetado, temido y querido, pero ahora, al final de sus días, ya no quedaba nada de esa vitalidad. Solo quedaba la sabiduría de los años, la aceptación de su destino y el conocimiento de que, al igual que las estaciones, la vida tiene su principio y su final. El paso de los años lo había transformado en un testigo del ciclo natural, y aunque su cuerpo se había deteriorado, su mente permanecía afilada, clara, lúcida. En su interior, sentía una serenidad extraña, como si todo hubiera seguido el camino que debía seguir. La muerte era tan parte de la vida como el nacimiento, y no había por qué temerle. Coscos llegó a una pequeña colina donde podía ver todo el valle que alguna vez había gobernado. Desde allí, podía ver el lugar donde su tribu había hecho su último campamento antes de marchar. Recordó los rostros de aquellos que había conocido y amado. No había llanto en su corazón, solo una profunda paz. La muerte era inevitable, sí, pero también era un paso natural hacia lo desconocido. Y en ese momento, se dio cuenta de algo importante. La vida no podía ser detenida, no por nada ni por nadie. Se sentó en la nieve, dejando que el silencio lo envolviera. A lo lejos, escuchó el sonido del viento, que parecía susurrar a través de los árboles. Era como un llamado, uno que siempre había estado allí, esperando ser escuchado por todos. La vida seguía, la naturaleza avanzaba. Y aunque él ya no estuviera allí para verlo,
Sabía que la ley de la vida continuaría gobernando todo lo que vivía. Capítulo 2. La reflexión sobre la juventud. El viento seguía soplando con fuerza, levantando pequeñas ráfagas de nieve que se dispersaban por el aire, cubriendo el paisaje como una capa blanca y gélida. Coscoos, aún sentado en la colina, cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, una corriente de recuerdos lo envolvió. El pasado había comenzado a tomar forma de forma más clara, como si los años se desvanecieran y los días de su juventud volvieran a él con una fuerza inexplicable. Recordó aquellos días cuando no conocía el peso del tiempo, cuando sus músculos eran fuertes y su mente, aún joven, estaba llena de marcha incansable. Fue entonces cuando había sido líder de la tribu, dirigiendo con confianza, sin la sombra del envejecimiento que ahora lo aquejaba. En su juventud, Coscoos había sido un hombre de acción. Con un gran respeto por las leyes naturales, había guiado a su pueblo a través de muchas dificultades, muchas batallas. Pero incluso entonces, había sido consciente de que el tiempo nunca se detendría, y el que era fuerte un día, inevitablemente se convertiría en débil al siguiente. La juventud había sido un fuego ardiente en su interior, un fuego que iluminaba todo a su paso. Las aventuras, las luchas por sobrevivir, las decisiones difíciles que había tenido que tomar como líder de su gente, todo ello parecía ahora tan lejano, como si perteneciera a otro hombre, a otra vida. Sin embargo, al igual que el viento que soplaba sobre la nieve, esos recuerdos seguían ahí, inmortalizados en su memoria. El viejo líder recordó una de las primeras batallas que había librado, cuando aún no se le veía como un anciano, sino como un hombre en pleno apogeo de su fuerza. Había sido en su juventud cuando Coscoos se levantó contra los enemigos de su tribu, luchando con una determinación feroz, sintiendo la fuerza de la juventud corriendo por sus venas, imbatible, sin temor. El choque de espadas, el rugir de los guerreros, el sonido de los caballos corriendo, todo había sido tan vívido, tan lleno de vida. Ahora, solo quedaban los ecos de esos momentos, como un susurro que se desvanecía. Coscoos pensó en su liderazgo, en cómo había guiado a su gente con una mezcla de sabiduría adquirida con el tiempo y una fuerza incansable. Aquel hombre joven que una vez fue, ya no estaba. Ese hombre estaba ahora atrapado en una cáscara vacía, un hombre que ya no podía correr ni luchar como antes. Sin embargo, en su corazón, el eco de sus días de juventud nunca lo había dejado. A veces, cuando cerraba los ojos, podía sentir la fuerza de esos días aún latente, esperando renacer en su alma. Pero a pesar de esos recuerdos gloriosos, Coscoos sabía algo que ahora se le revelaba con claridad: la juventud es efímera. Como el viento que barría las colinas, los días de vigor y vitalidad siempre se desvanecen con el paso del tiempo. No importaba cuánto luchara contra la ley natural, no importaba cuánto deseara que esos días volvieran. El envejecimiento no era algo que pudiera evitar. Él había sido joven, pero ahora, al igual que los árboles que caen y se descomponen en el suelo, su tiempo había pasado. Era como si su vida hubiera seguido una rima inevitable, una historia escrita en las estrellas y leída por el viento. Lo que antes había sido su orgullo, su vitalidad, ahora solo quedaba como un recuerdo borroso, algo que ni siquiera él mismo podía aferrar completamente. La juventud había sido suya, y ahora, con el paso de los años, ya no le quedaba nada más que una tierra fría sobre la que caminar, un mundo lleno de frío y soledad. Coscoos suspiró profundamente, y por un momento, el silencio lo envolvió. Su mente volvió a centrarse en el presente, en el ahora, en la nieve que caía sin cesar. Recordó que la juventud es solo una fase, una de tantas. Al igual que las estaciones cambian, la vida de un hombre también debe seguir su curso. De alguna manera, sentía que la juventud, aunque ya perdida para él, seguía viva en su gente, en los jóvenes que quedaban detrás de él, en aquellos que continuarían el legado de la tribu. En el fondo, Coscoos sabía que su propia muerte no era un final, sino solo un paso más en el ciclo eterno de la vida, y los jóvenes que ahora lo reemplazaban seguirían el camino trazado por él y por aquellos que habían ido antes. En sus pensamientos, el peso de la juventud perdida se desvaneció lentamente, mientras el viento seguía soplando a través de la nieve. Capítulo 3. La muerte en la tribu. Coscoos permaneció en la colina, con los ojos fijos en el horizonte desolado, la nieve cayendo suavemente sobre la tierra. El viento seguía soplando, y la quietud del paisaje lo envolvía, sumiéndolo en sus pensamientos. Pero de repente, sus recuerdos lo llevaron a un lugar más profundo, un lugar que, aunque sabía que llegaría, aún le resultaba doloroso de enfrentar.
Recordó la muerte. La muerte era una presencia constante en la vida de la tribu. Como la nieve, que caía sin aviso, la muerte llegaba cuando menos se la esperaba. Para Coscoos, la muerte no era algo que debía temerse, sino algo que debía ser aceptado como una parte inherente de la existencia. Había visto muchas muertes a lo largo de su vida. La vida de la tribu estaba regida por las leyes de la naturaleza, donde la supervivencia no dependía de los deseos del hombre, sino de la lucha contra las fuerzas implacables de la tierra y los elementos. A lo largo de los años, Coscoos había sido testigo de cómo los miembros más viejos de la tribu, al igual que él, eran dejados atrás cuando ya no podían seguir el paso de los demás. La muerte no era temida, sino que se aceptaba como una necesidad en el gran ciclo de la vida. Al igual que los árboles que se caían al suelo y daban paso a nuevas generaciones de plantas, los hombres y mujeres de la tribu, cuando su tiempo había llegado, eran dejados en paz para que el ciclo pudiera continuar. A menudo, la tribu tenía que abandonar a los viejos, a los enfermos, a los que no podían continuar. No era crueldad ni indiferencia, sino una forma de respeto por las leyes que regían el mundo. No había lugar en la vida para los que ya no podían aportar. La supervivencia de la tribu era lo que importaba, y todo lo demás debía ceder ante esa ley inquebrantable. Coscoos recordó el día en que su propio padre había sido dejado atrás. Tenía apenas 10 años, y ya entonces comprendía lo que ocurriría. Había sido un hombre fuerte y sabio, un líder que guió a la tribu durante años, pero la edad lo había alcanzado. Su padre ya no podía seguir el ritmo, y cuando llegó el momento, él mismo aceptó la situación con una calma digna de su carácter. Coscoos había estado junto a él en el último día, y al ver a su padre ser dejado atrás, recordó las palabras que le dijo: «La muerte es una amiga, no un enemigo. No tiene ira. Solo cumple su deber». Aquellas palabras lo habían marcado, y a lo largo de su vida, las había recordado cada vez que veía la muerte acechar a algún miembro de la tribu. Pero el momento de la muerte no siempre era tan sereno. Había ocasiones en que la muerte venía de manera violenta, como en el caso de las batallas con otras tribus. La lucha por la supervivencia no siempre permitía tiempo para la paz y la reflexión. La guerra traía consigo la muerte repentina, la pérdida de vidas valiosas en nombre de la defensa del grupo. Coscoos había visto cómo muchos de sus amigos caían en esas batallas, víctimas de la violencia que la guerra imponía. La vida de la tribu era, en muchos aspectos, una lucha constante. La caza era dura, los inviernos largos y crueles, y las enfermedades a menudo golpeaban sin previo aviso. Sin embargo, siempre había algo que distinguía a la tribu: el respeto mutuo y la aceptación de las leyes de la vida. Nadie podía luchar contra ellas. La muerte venía para todos, tarde o temprano. Algunos caían jóvenes, otros alcanzaban una edad avanzada, pero la muerte llegaba y el ciclo debía cumplirse. Coscoos suspiró al recordar todas las veces que había tenido que enterrar a los suyos, que había tenido que dejar ir a aquellos que fueron importantes para él. La muerte siempre venía, pero también lo hacía la vida, y cuando uno se iba, los que quedaban debían continuar. La tribu avanzaba en la búsqueda de supervivencia, y Coscoos había hecho lo mismo durante todos esos años. Ahora, al final de su propio viaje, entendía profundamente que la muerte era solo una continuación de la vida, no un fin, sino un paso necesario para que la tribu siguiera adelante. Sentado en la nieve, Coscoos dejó que sus pensamientos se desvanecieran con el viento. Sabía que su tiempo también había llegado, que pronto sería dejado atrás, como había hecho con tantos antes. Pero en su corazón, sentía una profunda paz. La muerte no era un enemigo al que temer. La muerte solo era parte de la ley de la vida, y ahora él también entraría en ese ciclo, dejando espacio para los más jóvenes, para los que aún tenían mucho por vivir. Capítulo 4. El abandono y la sabiduría del ciclo. Coscoos permaneció en la colina, el manto de nieve cubriéndolo, mientras su mente vagaba por los recuerdos de su juventud. Aunque los años se apoderaban de su cuerpo, su mente seguía lúcida, sus pensamientos persistían con la claridad que solo los sabios alcanzan en sus últimos días. Ya no podía caminar como antes, ni cazar, ni liderar a la tribu. Pero había aprendido a entender su lugar en el gran ciclo de la vida, ese ciclo que había guiado todas las decisiones de su tribu desde tiempos inmemoriales. Y ahora, en su vejez, Coscoos entendía con más profundidad que nunca la importancia de la sabiduría ancestral. Cuando su tribu lo había dejado atrás, algo dentro de él se había tranquilizado. Aunque el abandono nunca es fácil de aceptar,
En su caso era la confirmación de algo que ya sabía en lo más profundo de su ser. Los jóvenes debían seguir adelante, el futuro de la tribu debía seguir existiendo. Coscos no era solo un anciano olvidado. Él era parte de un ciclo eterno que jamás podía detenerse. Los jóvenes que se quedaban atrás para continuar la marcha de la tribu eran los que tenían el futuro en sus manos, los que llevarían las enseñanzas, las historias y las costumbres de su pueblo al siguiente nivel. En su mente, Coscos recordó los días en que había sido el líder de la tribu, los días de fuerza y acción, cuando la vida era dinámica, cuando las decisiones eran rápidas y las soluciones eran inmediatas. Como líder, había tomado muchas decisiones difíciles, pero siempre con la conciencia de que la vida de la tribu estaba por encima de todo. Había tenido que dejar atrás a muchos, y con cada uno de esos momentos, había aprendido una lección fundamental. Nadie es indispensable, pero todos somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Recordó a su abuelo, el líder anterior, un hombre sabio que también fue dejado atrás, igual que él lo había sido. En su último día, su abuelo le había susurrado: el sol sigue su curso, incluso cuando la sombra llega. La vida continúa, y nuestro trabajo es asegurarnos de que lo haga sin nosotros. Esas palabras se grabaron en su mente. Su abuelo entendió algo fundamental: la vida no se detiene por la muerte, y nadie puede reclamar la inmortalidad. El ciclo debe continuar, y todos somos eslabones en esa cadena que nunca se rompe. Coscos también recordó los días en que la tribu se veía obligada a dejar atrás a los heridos, a los enfermos y, a veces, a los ancianos. No era cruel, era solo la naturaleza de la supervivencia. La tribu tenía que seguir adelante. Había habido ocasiones en que la necesidad de moverse rápidamente hacia nuevas tierras o evitar peligros había exigido tomar decisiones difíciles. En esos momentos, el bienestar colectivo prevalecía sobre el bienestar individual. Sabía que para que la tribu sobreviviera, a veces había que abandonar a los que ya no podían seguir el ritmo. Es el ciclo, lo repetía siempre, pensaba Coscos. El ciclo de la vida y la muerte era un concepto que se enseñaba desde temprana edad en su tribu. Desde que un niño comenzaba a caminar, se le enseñaba que el paso del tiempo es inevitable. La sabiduría de los ancianos, de aquellos que habían vivido largas vidas, solo podía ser transmitida si los jóvenes lo escuchaban, si comprendían el valor de lo que los mayores les dejaban. Y, a su vez, los ancianos debían aceptar el paso de los años con dignidad, con el entendimiento de que su tiempo había llegado y que lo único que podían hacer era preparar a los demás para lo que venía. Coscos, al mirar hacia su tribu en la distancia, sentía una mezcla de nostalgia y paz. Aunque su tiempo ya había pasado, sentía que su legado continuaría a través de los jóvenes que ahora avanzaban hacia nuevas tierras, enfrentando los desafíos del futuro. Sentía que su vida no había sido en vano. Había vivido para enseñar lo que podía y había apoyado a su gente durante muchos años. Ahora, su última lección era aceptar lo que la vida había preparado para él. La muerte no era el final, pensó. La muerte solo era una parte de un proceso más grande, un proceso natural que nunca podía ser interrumpido. Coscos sabía que su cuerpo pronto descansaría, pero su sabiduría, sus enseñanzas, continuarían vivas. La memoria de su tribu, las historias que había contado alrededor del fuego, las lecciones que había impartido, todas ellas perdurarían a través de las generaciones. Mientras la noche caía lentamente sobre la vasta llanura, Coscos sintió una extraña serenidad. El frío ya no le importaba, pues su alma parecía más allá de las preocupaciones terrenales. Sabía que estaba listo para lo que venía. De alguna manera, su propia vida era solo una pequeña fracción de algo mucho más grande. El ciclo eterno de la vida. En su mente, la imagen de la tribu, avanzando hacia un futuro incierto, se grabó profundamente. Ellos seguirían creciendo, seguirían aprendiendo, mientras él descansaba, dejando todo en manos de las futuras generaciones. Capítulo 5. La visión de la tribu en la distancia. La nieve seguía cayendo sobre el vasto paisaje, cubriéndolo todo con una capa de blanco inmaculado. Coscos observaba la pequeña marcha de su tribu desde la colina, un mar de figuras que se desplazaban lentamente por el horizonte, apenas visibles entre las nieblas del frío invierno. Ya no podía unirse a ellos, pero en su mente, las imágenes de su gente seguían tan vivas como el primer día en que había comenzado su viaje como líder. El viento soplaba con fuerza, agitando los restos de su piel arrugada. Sentía el frío penetrando hasta los huesos, pero de alguna manera, no le importaba.
El frío era solo otro recordatorio de su fragilidad. Mientras sus ojos seguían el avance de la tribu, un sentimiento de nostalgia profunda lo envolvía. Había sido parte de esa marcha muchas veces, pero ahora veía desde lejos, desde una perspectiva de retiro, como un espectador de lo que antes había sido su vida activa. La visión de los jóvenes de la tribu avanzando lo llenaba de una mezcla de orgullo y tristeza. Ellos representaban todo lo que él había sido, todo lo que él había amado y protegido durante tanto tiempo. Pero ahora, al observarlos, entendía que su tiempo había quedado atrás. La juventud se había levantado, y ahora ellos eran los que tomaban las decisiones, los que continuarían la larga marcha de su pueblo hacia lo desconocido. Coscoos ya no era el líder, ya no tenía que hacer los sacrificios difíciles, ni guiar a la tribu en las decisiones más duras. Ya todo eso le pertenecía al futuro. Una extraña melancolía se apoderó de él mientras veía cómo los jóvenes avanzaban sin mirar atrás, sin detenerse. Era como si los años de su vida se desvanecieran junto a ellos, como si ya no quedara lugar para él en ese futuro que ahora les pertenecía a ellos. Recordó los días en que había sido joven y fuerte, en que su energía parecía inagotable. En aquellos tiempos, había liderado a la tribu con decisión y fuerza, enfrentándose a cualquier reto con la seguridad de que su gente siempre prevalecería. Las batallas, los desafíos, todo era parte de lo que formaba su identidad como líder, pero también como hombre. En esos momentos de reflexión, una voz interior le hablaba, una voz suave pero firme, que le recordaba que la tribu nunca muere. Aunque sus huesos se volvían frágiles y su cuerpo se deterioraba, la tribu seguiría porque el legado nunca desaparece. Él era solo una pequeña parte de una historia mucho más grande, una historia que no se medía en años ni en victorias individuales. La tribu era un ente que se perpetuaba, una entidad colectiva que cambiaba, se adaptaba y siempre avanzaba, sin importar quién quedara atrás. Coscoos se permitió un momento de silencio. Observó la marcha de su gente con los ojos entrecerrados, y en su pecho sintió una extraña paz. Sabía que, aunque ya no podía unirse a ellos, su rol era el de un guardián, el de un anciano que había visto la vida pasar, pero que aún poseía algo invaluable, la sabiduría adquirida a través de los años. La tribu ya no lo necesitaba como líder, pero siempre lo necesitaría como testigo de lo que había sido, como el conservador de la memoria. Esa era su nueva función. En ese momento, recordó las últimas palabras de su madre, cuando él era aún un niño: los años pueden robarnos la fuerza, pero nunca nos arrebatarán la sabiduría. Eso es lo que somos, y eso lo llevaremos siempre. Al recordar esas palabras, Coscoos se sintió más fuerte, más claro en su propósito. Su cuerpo podría ser frágil, pero su mente era aún clara. La sabiduría que había acumulado durante años seguiría siendo su legado, y la tribu la recordaría, la honraría. Con un último vistazo a la marcha de su gente, Coscoos se levantó lentamente. La nieve ya cubría sus pies, y sus piernas temblaban por el esfuerzo, pero no importaba. Sabía que el momento había llegado. La tribu seguiría adelante, avanzando sin detenerse. Pero él siempre estaría con ellos, no en su cuerpo, sino en el eco de sus enseñanzas, en el susurro de su sabiduría que viviría a través de las generaciones. Capítulo 6. El llamado de la memoria. Coscoos había pasado la mayor parte de su vida viviendo en contacto con los elementos, con la tierra y los cielos. Pero hoy, sentado sobre la nieve, en la quietud de la tarde que ya se despedía, todo parecía estar en una calma sobrenatural, como si el mundo mismo lo estuviera escuchando. En su mente, las voces del pasado comenzaban a llamarlo, como ecos distantes que se entrelazaban con el viento. La tribu, su tribu, ya no estaba a su lado, pero en ese instante, una parte de él regresaba al pasado, al tiempo en que todo había comenzado. A lo largo de su vida, Coscoos había aprendido que, a pesar del avance de los años, siempre había algo que permanecía intacto: las memorias. La memoria de la tribu, las historias que se habían contado alrededor del fuego, los cantos, los sacrificios, las enseñanzas, todo eso había quedado grabado en lo más profundo de su ser, y ahora, al final de su vida, esas memorias parecían más vívidas que nunca. Sentía como si en su mente vivieran los rostros de sus antepasados, los sonidos de las canciones tribales, y los ecos de las decisiones que habían marcado el rumbo de su pueblo. La memoria de su padre, un líder sabio y valiente, aparecía en su mente con especial claridad. Recordaba la forma en que su padre le hablaba del futuro de la tribu, de cómo el ciclo de la vida era lo que debía prevalecer por encima de todo.
Cada generación es una semilla que cae, pero solo si es cuidada, dará fruto, le había dicho su padre en una ocasión, cuando Coscoos era aún un joven guerrero lleno de esperanza y ambición. Debes proteger a los más jóvenes, enseñarles todo lo que sabes, para que cuando llegue tu momento, ellos sigan tu camino. Esa lección había sido fundamental en su vida, y hoy, mientras sentía que sus propios días llegaban a su fin, entendía que su padre había hablado con una sabiduría que trascendía la muerte misma. La vida de su tribu no dependía de él, sino de todos los que la integraban. Y aunque ya no podía caminar al frente de su gente, sabía que las semillas que él había plantado vivirían en otros. Recordó los días difíciles, cuando la tribu había tenido que enfrentarse a momentos de escasez y peligro. Hubo tiempos en que los recursos escaseaban, y las enfermedades o el hambre amenazaban con acabar con todo lo que habían construido. Pero a pesar de todo, siempre hubo algo que los mantenía unidos: las historias. En cada rincón de la tribu, se contaban historias sobre el valor, el sacrificio, la resiliencia, y sobre cómo cada miembro de la tribu debía aportar lo mejor de sí mismo para asegurar la supervivencia colectiva. Aquellas historias le habían dado fuerza a Coscoos cuando era joven, y ahora las veía como la base sólida sobre la cual la tribu se había levantado tantas veces. A lo largo de los años, la memoria de la tribu se había mantenido viva a través de las narraciones, las canciones y las ceremonias. La voz de cada anciano era un eslabón en la cadena que unía a todos los miembros de la tribu con el pasado y con el futuro. Coscoos, al igual que su padre y su abuelo antes que él, había sido testigo y portador de esa memoria colectiva. Aunque el futuro de la tribu ya no dependía de él, el peso de esa memoria aún le pertenecía, y con ella, el compromiso de asegurar que las generaciones venideras no olvidaran. La tribu había avanzado, pero en cada paso, Coscoos sentía que sus raíces estaban profundamente entrelazadas con ellas. La memoria de la tribu no desaparecía, permanecía en los gestos, en las acciones diarias, en el respeto por los ancianos, en el aprecio por las historias contadas junto al fuego. La memoria de su gente continuaba viva en cada uno de sus miembros, aunque él ya no pudiera verlos ni compartir con ellos sus enseñanzas. El silencio lo envolvió nuevamente, pero esta vez ya no le resultaba vacío ni triste. La nieve seguía cayendo, y el viento parecía susurrar las palabras que Coscoos había escuchado tantas veces a lo largo de su vida. Recuerda, siempre recuerda. Porque la memoria es lo único que queda cuando la vida se apaga. Coscoos se recostó sobre la nieve, cerró los ojos y sonrió levemente. Sabía que había hecho su parte. Su tarea ahora era dejarse llevar por el ciclo. De alguna manera, sentía que sus recuerdos seguirían vivos a través de los que quedaban. Y aunque su cuerpo ya no pudiese moverse, su alma permanecería enraizada en la memoria de su pueblo. Capítulo 7. El viento de la despedida. Coscoos se encontraba sobre una roca que se elevaba sobre la llanura, su mirada fija en el horizonte, donde los contornos de la tribu apenas eran visibles, difusos en la neblina de la tarde. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos, pero la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con un manto blanco que parecía envolverlo todo en un abrazo silencioso. El anciano estaba solo, rodeado solo por el vasto desierto blanco y el murmullo del viento. Había llegado al punto de su vida en el que la sensación de soledad ya no le parecía amarga, sino natural. La vida le había enseñado que los ciclos eran inevitables, y que cada ser debía encontrar su propio camino, incluso si ese camino lo llevaba a separarse de la tribu. Había sentido la separación cuando lo dejaron atrás, y aunque en ese momento el sentimiento de abandono fue profundo, ahora lo entendía. La tribu seguía su marcha, y su propio viaje había llegado a una etapa diferente. Sus ojos, ahora nublados por el paso de los años, se posaron sobre la nieve que cubría sus pies. El frío ya no era una molestia. Lo había experimentado tantas veces a lo largo de su vida que se había convertido en una parte integral de su ser. Había aprendido a vivir con el frío y con el calor, con la soledad y la compañía. La sabiduría adquirida con cada desafío le daba una perspectiva distinta sobre la vida. Sabía que, en cada etapa, había un propósito, un motivo que podía ser entendido solo con el paso del tiempo. Recordó las noches junto al fuego, cuando los miembros más jóvenes de la tribu se sentaban a su alrededor para escuchar sus historias. Historias de batallas pasadas, de momentos de gloria, pero también de sacrificios y pérdidas. Había sido un líder en su juventud, un guerrero temido por los enemigos, un protector de su gente. Pero con el paso de los años, esa parte de su vida se fue desvaneciendo,
dando paso a una nueva identidad, la del anciano sabio, aquel que enseña, que guía desde el corazón, pero ya no desde la acción directa. Se levantó con esfuerzo, sus huesos crujieron al moverse, y dio un paso hacia el vacío que se extendía ante él. Sin embargo, en lugar de sentir el temor que uno podría esperar de alguien que sabe que el final está cerca, Coscos experimentaba una sensación de aceptación. El viento, que a menudo era su compañero constante en sus viajes, soplaba suavemente, como si estuviera acariciando su rostro, susurrándole que todo estaba bien, que ya no tenía que luchar. En su mente, la imagen de la tribu apareció con claridad. Sabía que su gente había seguido adelante. El joven líder que lo había reemplazado había sido sabio en su decisión de no retenerlo a su lado, entendiendo que los ciclos no solo afectan a la vida humana, sino a todo lo que habita en la tierra. La juventud de la tribu debía continuar, como él lo había hecho en su tiempo, mientras que los ancianos debían entregar el legado, no retenerlo. Sabía que las enseñanzas que había transmitido seguirían marcando a su gente, a pesar de que él ya no pudiera guiar físicamente. Coscos no sentía tristeza al pensar en ellos. Al contrario, sentía una profunda gratitud. Había tenido una vida plena, llena de momentos importantes, y ahora, en este tiempo final, no deseaba otra cosa que la continuidad de su pueblo. Sabía que la muerte no era el final, sino solo un paso más en la eterna marcha de su gente. Así como él había sido enseñado, ahora era el momento de desaparecer de la vista, pero no de la memoria. El viento arremetió nuevamente, como si el mundo le estuviera enviando un último mensaje de paz. Coscos se sentó nuevamente sobre la roca, mirando cómo la luz del día se desvanecía. En su corazón, sentía una profunda tranquilidad, como si todo lo que había hecho, todo lo que había sido, fuera suficiente. La tribu estaba en buenas manos, y su espíritu nunca se desvanecería. Se inclinó hacia atrás, mirando el vasto cielo estrellado que se formaba sobre él. La noche venía a cobrar su lugar, y con ella, Coscos se preparaba para dar su último aliento. No necesitaba más. El ciclo seguía, y con él, el eco de su vida continuaría en la memoria colectiva de su pueblo. Capítulo 8. El fin del camino. La noche había caído completamente, y el frío de la tundra se volvía más implacable con cada hora que pasaba. Coscos, encorvado por los años, sintió como el viento cortante y la nieve lo rodeaban por completo. Su piel, marcada por las inclemencias de la vida en la naturaleza salvaje, ya no sentía el dolor de los inviernos pasados. Era como si el tiempo mismo hubiera dejado de importar. Había algo reconfortante en el silencio absoluto que lo envolvía. La tribu estaba lejos, más allá de las montañas, avanzando por su propio camino, pero Coscos, en su solitaria existencia, no sentía tristeza. Había entendido que su viaje estaba llegando a su fin, y que el ciclo de la vida continuaba sin él. Aunque su cuerpo ya no era el de un joven guerrero, su espíritu seguía vivo en las historias y en las lecciones que había transmitido a lo largo de su vida. La última vez que la tribu lo había dejado atrás, él se había sentido desgarrado, pero ahora, en la quietud de la noche, comprendía que aquello era necesario. Ya no tenía las fuerzas para seguir, pero su legado viviría. La tribu lo recordaría en las historias, en los relatos que se contarían alrededor del fuego, en las enseñanzas que él les había dado. Coscos recordó su última conversación con el joven líder de la tribu. El joven le había dicho que nunca olvidaría lo que había aprendido de él, que su sabiduría sería un faro para las futuras generaciones. Esa promesa, aunque no podía hacer mucho para verificarla, le dio una sensación de paz. La tribu avanzaría, sus pasos seguirían resonando en la tierra, y Coscos sería parte de ellos, aunque ya no estuviera físicamente presente. De repente, un pensamiento inesperado cruzó su mente: la muerte no era el fin. El ciclo de la vida era mucho más grande que un solo individuo, y aunque su existencia llegaba a su fin, sabía que el ciclo continuaría. La muerte no era algo que debiera temerse, sino un paso natural hacia algo nuevo. Coscos ya había vivido lo suficiente para comprender que el viaje de cada ser humano no era personal sino colectivo. Así como nacemos, vivimos y morimos, el ciclo nunca se detiene. La tribu seguiría adelante, las generaciones venideras llevarían adelante la antorcha de la memoria y la tradición. Capítulo 9. La sombra del pasado. Coscos permanecía en la quietud de su soledad, rodeado solo por el viento que acariciaba la tundra. El cielo, ahora oscuro, se extendía sobre él como un manto de misterio,
lleno de estrellas brillantes que parecían observarlo en silencio. El viento, que siempre había sido su compañero, le traía recuerdos de tiempos pasados, de momentos en los que su vida era mucho más que un simple susurro en la vastedad de la tierra. Los días de su juventud, los días en los que había sido un guerrero temido y un líder respetado, volvían a su mente como sombras fugaces. Coscoos cerró los ojos, dejando que las imágenes lo envolvieran. Recordaba el sonido de los tambores durante las grandes celebraciones, el retumbar de la tierra bajo los pasos firmes de su tribu. Recordaba el crujir de las flechas volando en el aire, la tensión antes de una batalla, el brillo de los ojos de sus compañeros mientras se preparaban para defender su hogar. La fuerza y el orgullo que había sentido entonces parecían tan lejanos ahora, como si pertenecieran a otro ser, a otro tiempo. En ese instante, el viento trajo consigo una sensación de nostalgia, como si le susurrara los nombres de aquellos que ya no estaban: su hermano, su padre, los compañeros de batalla que habían caído a lo largo de los años. La memoria de su tribu estaba impregnada en cada rincón de la tierra, en cada piedra, en cada árbol, en cada corriente de aire. Aunque ya no podía verlos, sentía su presencia en todas partes, como si el tiempo no hubiera borrado sus huellas, sino que las hubiera integrado en el propio tejido del mundo. A veces, Coscoos se preguntaba si el pasado realmente se iba alguna vez. El tiempo se deslizaba como el río, sin detenerse, pero el pasado seguía siendo una sombra constante, siempre presente, moldeando lo que era, lo que había sido y lo que sería. Aunque la tribu había continuado su camino, avanzando hacia el futuro, no podía evitar preguntarse si aún quedaba algo de esa fuerza primordial que alguna vez había sido tan evidente en su gente. La juventud de la tribu ahora se enfrentaba a nuevos desafíos, pero no podía dejar de sentir que, tal vez, el mundo estaba cambiando de una manera que ya no podría comprender completamente. Recordaba cómo, durante los días de gloria, la unidad de la tribu había sido indestructible. Ellos eran fuertes, unidos por un lazo invisible que los mantenía firmes frente a los enemigos y ante las adversidades de la naturaleza. Pero los tiempos habían cambiado, y ahora Coscoos sentía que, a pesar de todos sus esfuerzos, la tribu estaba fragmentándose lentamente. Los jóvenes, aquellos a quienes él había enseñado, ahora caminaban por un sendero diferente, uno marcado por el progreso y el cambio. ¿Habían olvidado sus raíces? ¿Qué quedaba de los valores ancestrales en un mundo que ya no parecía necesitar los mismos sacrificios, los mismos códigos de honor? La duda se instalaba en su corazón. Sin embargo, a pesar de sus dudas, sabía que el paso del tiempo era inevitable. Nadie podría detenerlo. La vida de la tribu continuaría, cambiando, adaptándose, como siempre lo había hecho. El ciclo continuaba, pero la sabiduría de los ancianos, los recuerdos de las generaciones pasadas, seguirían siendo la guía para aquellos que vinieran después. Aunque Coscoos ya no pudiera estar allí para enseñarlos directamente, sabía que lo que había sembrado en su tiempo continuaría creciendo en aquellos que aún recordaban. El viento soplaba con más fuerza ahora, como si quisiera llevarse con él todos los temores y dudas que Coscoos había albergado durante tantos años. La vida y la muerte, las sombras del pasado y las esperanzas del futuro, todo se entrelazaba de una manera tan compleja que el anciano ya no sentía que tuviera respuestas definitivas. Todo lo que podía hacer era dejarse llevar, dejar que el tiempo y la memoria se encargaran del resto. Coscoos miró al cielo una vez más, y por un momento, los rostros de los que se habían ido aparecieron ante él, como reflejos en las estrellas. Los vio como si estuvieran allí, observándolo, acompañándolo en su último viaje. Y en ese instante, sintió una profunda calma. El tiempo, el viento y las memorias de los que ya no estaban lo rodeaban, pero ya no sentía miedo, ni tristeza. Solo una profunda sensación de que, al final, todo encajaba, todo tenía su lugar en el gran ciclo. Con la mirada fija en el horizonte, Coscoos dejó escapar una última sonrisa. Su tiempo había llegado a su fin, pero no con dolor, ni con tristeza. Había vivido una vida plena, marcada por el esfuerzo, la lucha, el amor por su tribu. Había sido un líder, un guerrero, un anciano sabio. Y ahora, podía descansar sabiendo que todo estaba bien. En ese momento, el viento que azotaba la vasta llanura parecía hablarle, como si le estuviera susurrando una última palabra. Coscoos cerró los ojos y permitió que la paz lo invadiera por completo. Ya no sentía frío, ya no sentía dolor. El ciclo había vuelto a cerrarse. En la lejanía, la tribu continuaba su marcha, sin mirar atrás.
Ellos también sabían, en su interior, que Coscoos viviría en sus corazones, en sus recuerdos, en las historias que contarían por generaciones. La memoria colectiva de la tribu, tan vasta como la nieve que caía suavemente sobre la tierra, seguiría viva mientras hubiera alguien dispuesto a recordar. Capítulo 10. El despertar del hielo. La nieve seguía cayendo de manera implacable, cubriendo la tierra con una capa espesa y fría. Coscoos, en su solitaria vigilia, había comenzado a notar cómo el viento no solo lo acariciaba, sino que también parecía hablarle, como si el hielo mismo tuviera algo que decirle. En su mente, comenzaban a entrelazarse viejos recuerdos, y el pasado volvía a ser tan cercano como si estuviera viviendo esas épocas otra vez. El fuego, en sus días de juventud, había sido el centro de la vida tribal, el lugar donde se contaban las historias y se compartían las enseñanzas. Ahora, Coscoos, alejado de todo eso, sentía que su cuerpo comenzaba a volverse tan frío como el mismo hielo que cubría la tundra. Sin embargo, en su corazón, sentía que algo más persistía. Quizás la llama interna, el deseo de comprender lo que había sido, y lo que había quedado atrás. La soledad, que una vez lo había atormentado, ya no era más que una presencia constante con la que había aprendido a convivir. El hielo, tan firme y sólido a su alrededor, representaba para él una paradoja. En su aparente quietud, la vida seguía fluyendo. Sabía que bajo la superficie, bajo esa capa de nieve, la tierra seguía viva. Los ciclos del invierno daban paso a la primavera, la muerte alimentaba a la vida, y todo lo que parecía estancado continuaba su curso de manera silenciosa y sutil. El hielo podía parecer eterno, pero solo lo era en apariencia. Así como las estaciones cambiaban, también lo hacía la vida de su tribu, y la de él mismo. Recordó a los más jóvenes, aquellos que aún tenían la fuerza y el futuro por delante. Los veía, quizás, ignorantes de la sabiduría que se les había transmitido. Aunque sus corazones ardían de esperanza y energía, el anciano sabía que ese fuego, esa fuerza joven, debía ser guiado con paciencia, con la serenidad que solo el tiempo puede otorgar. La tribu no sería la misma sin la vitalidad de sus jóvenes, pero tampoco sería lo que había sido sin la presencia de los ancianos. Él mismo había sido parte de ese fuego en su juventud, y ahora entendía que el tiempo lo había transformado en la fuerza tranquila que sostiene todo lo demás. A lo lejos, en lo profundo de la noche, escuchó el crujir del hielo. Un sonido extraño, casi místico, que lo hizo detenerse en su camino interior. La naturaleza siempre tenía formas de hablar con los que estaban dispuestos a escuchar, y el viento, que parecía susurrar entre las ramas de los árboles, traía consigo un mensaje que Coscoos aún no entendía completamente. Se acercó a una roca cubierta de nieve, y con movimientos lentos y deliberados, se sentó. Miró el cielo estrellado, las estrellas brillando con una intensidad que parecía ser más fuerte que nunca. Allí, en el silencio profundo de la tundra, Coscoos pensó en su vida, en sus logros, en sus fracasos. No había sido un hombre perfecto, pero había tratado de hacer lo correcto, de enseñar lo que había aprendido a través de los años. La vida de los demás, los jóvenes guerreros, las madres, los ancianos, dependía de una enseñanza que no solo se encontraba en las palabras, sino en el ejemplo. Coscoos se dio cuenta, en ese momento de quietud, que la vida no solo se trataba de enseñar, sino también de aprender. El hielo, que se extendía a su alrededor, no solo era un obstáculo, sino un maestro. Lo mismo ocurría con la muerte. La muerte no era algo que se debía temer, sino una etapa más del ciclo. El hielo, en su forma pura, se transformaba eventualmente en agua, y el agua alimentaba la tierra, permitiendo que la vida floreciera nuevamente. La muerte, como el hielo, tenía su propósito. Nada moría realmente. Todo se transformaba. Coscoos sonrió con suavidad, comprendiendo que incluso ahora, en su vejez, podía encontrar la sabiduría en la naturaleza misma. Las lecciones del pasado le permitían ahora ver más allá del sufrimiento y de la pena, más allá de la aparente inmovilidad del hielo. La vida seguía, la tribu seguiría, y el ciclo continuaría sin interrupciones. El viento comenzó a levantarse de nuevo, y el anciano dejó escapar un suspiro, profundamente agradecido. Ya no sentía temor, ni arrepentimiento. La vida era lo que era, y su tiempo había llegado a su fin. Pero el viaje de su tribu seguiría, y él sería parte de ese viaje, aunque de una forma diferente. El hielo no duraría para siempre, así como él tampoco lo haría. Todo era temporal,
y en esa transitoriedad se encontraba la verdadera magia de la existencia. Capítulo 11. El eco de los antiguos espíritus. Coscoos había caminado mucho a través de las tierras cubiertas de nieve, pero no se sentía cansado. En su interior, una paz profunda lo envolvía. Había abandonado la tribu, pero su alma aún estaba conectada a ella, como las raíces de un árbol que no pueden ser arrancadas, aun cuando su tronco ya no permanece en pie. La soledad había dejado de ser su enemiga. Ahora, se convertía en su compañera y guía, revelándole secretos que solo los ancianos podían comprender. Se detuvo en un claro, en medio del vasto paisaje blanco, y miró al cielo. Las estrellas brillaban con una claridad excepcional, como si todo el universo estuviera observándolo. En la quietud de la noche, comenzó a escuchar un sonido lejano, casi imperceptible, como un susurro. No era el viento. Eran voces. Voces suaves, casi etéreas, como ecos de un tiempo antiguo. Los espíritus de los antepasados de su tribu parecían llamarlo, invitándolo a recordar. Coscoos cerró los ojos y permitió que las voces llenaran su mente. Las palabras eran ininteligibles al principio, pero pronto comenzaron a tomar forma. Eran las voces de aquellos que habían vivido antes que él, guerreros, chamanes, ancianos que también habían caminado por esas mismas tierras, enfrentando los mismos desafíos, buscando las mismas respuestas. Las voces eran suaves, pero llenas de sabiduría, y aunque sus palabras se desvanecían rápidamente, dejaron una sensación profunda en el corazón de Coscoos. Recordó a su propio padre, el gran líder de la tribu, cuyo ejemplo había sido su guía durante años. Su padre había enseñado a Coscoos a ser fuerte, pero también a ser sabio, a respetar la naturaleza y a comprender que la vida y la muerte estaban entrelazadas en un eterno ciclo. Todo lo que vive, muere, y todo lo que muere, da lugar a nueva vida, había dicho su padre. La muerte no era el final, sino una transformación. Con el sonido del viento, que ahora parecía llevar consigo los susurros de los espíritus, Coscoos empezó a sentir una conexión más profunda con el mundo que lo rodeaba. Ya no estaba solo en su viaje. Podía sentir la presencia de sus ancestros, de aquellos que habían caminado antes que él, como una fuerza que lo impulsaba hacia adelante. La sensación de ser parte de algo más grande que él mismo lo llenó de una calma que nunca antes había experimentado. Se arrodilló en la nieve, y con el rostro hacia el cielo estrellado, levantó las manos. «Escuchadme, espíritus de los ancestros», murmuró en voz baja. «Estoy listo para recibir vuestra sabiduría. Guíadme en este último viaje, y ayudadme a entender lo que está más allá de esta vida». En ese momento, la quietud del aire se rompió. La voz de su padre resonó en su mente, tan clara como si estuviera junto a él, diciendo: «No temas, hijo. La verdadera sabiduría no es solo el conocimiento, sino el entender y aceptar. Has vivido bien, has luchado bien, has enseñado bien. La tribu no te ha olvidado, y nunca lo hará. Tu espíritu es eterno». Coscoos sintió un alivio profundo. Los miedos que había sentido durante tanto tiempo, los temores a la soledad y a la muerte, se disolvieron como la nieve bajo el sol. Los espíritus de sus antepasados lo habían bendecido con su presencia y su sabiduría. Ya no se sentía perdido, ya no se sentía despojado de su lugar en el mundo. Sabía que su vida había tenido un propósito, y que su muerte no era un fin, sino una transición hacia algo más grande, algo más eterno. El viento susurró nuevamente, y Coscoos se levantó. Su cuerpo, aunque envejecido y cansado, ya no le dolía como antes. Su alma estaba ligera, llena de una paz que nunca había conocido. Sabía que había llegado el momento de regresar al ciclo. El ciclo de la vida y la muerte, de la renovación y la continuidad. El viaje de su espíritu continuaría, y la tribu, aunque ya no lo veía, seguiría adelante, guiada por las enseñanzas que él había dejado atrás. Con una última mirada al horizonte, Coscoos comenzó a caminar nuevamente, no hacia la tribu que había dejado atrás, sino hacia el misterio que lo aguardaba. Sabía que, al final, los espíritus lo acompañarían en cada paso, y que la sabiduría ancestral lo seguiría siempre. Capítulo 12. La última visión del sol. Coscoos había caminado por la tundra durante lo que le pareció una eternidad, pero ahora algo había cambiado. El aire, frío y cortante, se sentía diferente. La luz del día comenzaba a desvanecerse lentamente, el sol se encontraba bajo en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo profundo, como la sangre de aquellos que habían partido.
El atardecer era el preludio de algo más, algo que Cosco sentía con una certeza inexplicable. En su mente, se cruzaban pensamientos profundos y dispersos, recuerdos de su juventud, cuando el sol era su aliado en las batallas, su compañero en los largos días de caza, el símbolo de la fuerza y la vitalidad. Ahora, el sol parecía una figura distante, algo que se retiraba lentamente, como si no quisiera irse, como si todavía tuviera algo que ofrecer. Pero Cosco sabía que cada ciclo tiene su final, y el final estaba cerca. El sol se ponía, y con él, su propio viaje estaba alcanzando su último umbral. Se detuvo, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, dejando tras de sí un rastro de luz dorada. Algo en ese espectáculo de colores lo conmovió profundamente. Sentía que el sol no solo se estaba poniendo en el cielo, sino también en su vida. El día había llegado a su fin. Sin embargo, el final de una etapa siempre es el comienzo de otra, pensó. No era un fin absoluto, sino una transición, como la de la luz del día que se funde con la oscuridad de la noche. Cosco cerró los ojos por un momento y en ese instante, el viento trajo consigo algo más que una simple brisa fría. Era como si el viento llevara las voces de los ancestros, como si la misma tierra le hablara. No podía entender todas las palabras, pero las sentía profundamente, como si le dijeran que ya estaba listo para lo que vendría. La muerte, esa palabra que había temido durante tanto tiempo, ahora no parecía tan aterradora. En su lugar, sentía una sensación de paz, de aceptación. El sol, en su descenso, parecía darle su última bendición. Su luz era cálida, como un abrazo, como si el universo le estuviera diciendo que todo lo que había vivido había sido suficiente. En su corazón, Cosco entendió que la sabiduría no era algo que se pudiera aprender de una sola vez, sino un conocimiento profundo que crecía con el tiempo, con la experiencia, con cada paso dado en la vida. Ya no sentía la necesidad de aferrarse a lo que había sido. Había vivido, había amado, había sufrido, pero también había aprendido a soltar, a dejar ir, a confiar en que el ciclo seguiría adelante sin él. Un suave resplandor envolvió su cuerpo mientras el sol se ocultaba por completo, y en ese momento, Cosco vio una visión. Frente a él, como si el sol mismo lo hubiera iluminado, apareció la figura de su padre, el líder venerado de su tribu. Era una figura inmensa, brillante, con los ojos llenos de sabiduría, de paz. El padre de Cosco lo miraba sin hablar, pero en sus ojos Cosco vio la aprobación, el orgullo por lo que había hecho, por lo que había logrado. Tu camino está terminado, hijo. Has hecho lo que te correspondía hacer. Ahora es el turno de los demás, dijo la figura en un susurro que resonó en su alma, pero que no se transmitió por el aire. Cosco entendió que ya no necesitaba más palabras, que la sabiduría de los ancestros estaba en su interior, y que su legado seguiría vivo, no en lo que había logrado, sino en lo que había dejado atrás. La visión del padre desapareció lentamente, pero su presencia perduró, como un eco que se disuelve suavemente en el aire. Cosco sintió que ya no tenía miedo. El sol se había puesto, y con él, su luz interior había alcanzado la serenidad que tanto había buscado. En ese instante de paz, Cosco se sentó en la nieve, dejando que la quietud lo envolviera. Miró el cielo estrellado, las estrellas brillaban con la misma intensidad, como guardianes del camino que ahora emprendía. Sabía que, aunque su vida llegaba a su fin, el ciclo seguía. El universo no se detenía. El sol volvería a salir al día siguiente, como siempre lo había hecho, y su tribu continuaría viviendo, transformándose, adaptándose. Cosco cerró los ojos por última vez, y en su mente, escuchó la última voz del viento. La vida continúa. La muerte no es el fin. El ciclo sigue. Capítulo 13. El canto de los espíritus. La oscuridad se había apoderado por completo de la tundra, y el frío ya no era solo un toque en la piel, sino un peso sobre los huesos de Cosco. El viento soplaba ferozmente, pero no lo molestaba. Había llegado a comprender que el viento no era solo aire, sino una manifestación de fuerzas más grandes, invisibles a la vista, pero tangibles al corazón. Todo a su alrededor parecía estar en movimiento, aunque a primera vista solo había nieve, hielo y silencio. Cosco sabía que lo que estaba a punto de suceder era inevitable. Las señales que había recibido, las voces de los ancestros y el susurro del viento, le indicaban que su tiempo en este mundo había llegado a su fin. Pero no sentía tristeza, ni miedo.
Solo un profundo respeto por lo que había sido y lo que aún estaba por ser. De repente, una sensación profunda de calma lo envolvió. Era como si todo el universo se hubiera detenido por un breve instante. No había viento, no había frío. Todo estaba quieto. Entonces, Coscoos escuchó un sonido, suave y etéreo, como si las estrellas mismas hubieran comenzado a cantar. Era un canto profundo, antiguo, que resonaba en el aire y en su corazón. La melodía era indescriptible, como un susurro en el viento, pero también como el murmullo de los ríos que corren a través de la tierra. Coscoos cerró los ojos y dejó que la música lo envolviera. En su mente, las voces de los ancestros se unieron al canto, creando una armonía perfecta, una sinfonía de sabiduría y paz. Las palabras no eran claras, pero no importaba. La sensación era más fuerte que cualquier lenguaje. La vida y la muerte se entrelazaban en una danza infinita, y Coscoos comprendió que no había fin, solo transformación. La melodía lo llevó de vuelta a los momentos de su juventud, cuando su tribu se reunía alrededor del fuego, cantando y danzando en armonía con la naturaleza. El fuego, en su juventud, había sido la fuente de su fuerza, de su vitalidad. Pero ahora, el fuego había cambiado. El fuego ya no era el fuego que consumía, sino el fuego que iluminaba desde dentro, la luz interna que reside en el alma de todo ser. Era un fuego sin llamas, un fuego que purificaba y transformaba. El canto continuaba, pero ahora, en lugar de escucharlo con los oídos, Coscoos lo sentía con todo su ser. La canción de la vida, la canción de la muerte, de la transformación, de la sabiduría. Era como un recordatorio de que nada se pierde, todo se transforma. La esencia de cada ser querido que había partido, seguía presente, continuaba viva en la tierra, en el cielo, en el viento. Una brisa suave acarició su rostro, y en esa brisa, Coscoos sintió el toque de sus seres queridos, aquellos que habían partido antes que él. Su madre, su padre, los guerreros de su tribu, todos ellos seguían vivos en los recuerdos, en el canto de los espíritus que ahora lo rodeaban. Sabía que no estaba solo. Los espíritus lo acompañaban en su viaje, como siempre lo habían hecho, y nunca lo abandonarían. No temáis, hijo. Todo está bien. El ciclo sigue. La luz sigue, escuchó la voz de su padre, clara y serena, como si estuviera a su lado. Coscoos sonrió. Ya no necesitaba palabras. La paz que sentía era suficiente. El viento comenzó a elevarse nuevamente, y la melodía del canto se intensificó, cubriendo la tundra entera. Coscoos, ya sin fuerzas, se dejó llevar por la música, dejando que el canto lo guiara. Sabía que su viaje estaba por concluir, pero su alma estaba lista. No había nada más que temer. El sol, aunque oculto, continuaría su ciclo. La tribu, aunque distante, seguiría su camino. Todo continuaría, como siempre lo había hecho, como siempre lo haría. Con una última mirada al cielo estrellado, Coscoos cerró los ojos. El canto de los espíritus lo envolvió, y en ese canto, encontró su descanso. La vida, la muerte, y todo lo que había sido, se fundieron en una armonía perfecta. Su alma, al igual que el viento, se desvaneció en la inmensidad del universo, convirtiéndose en parte del ciclo eterno. Capítulo 14. El regreso a la Madre Tierra. Coscoos había sentido como su cuerpo, ya agotado por los años y las largas caminatas, se entregaba lentamente al influjo de la tierra. La brisa que había acariciado su rostro se transformó en una sensación de embrujo. Ya no era un ser separado de la naturaleza, ahora formaba parte de ella. El ciclo de la vida y la muerte, que tanto había temido, ya no le producía angustia, sino un profundo sentido de pertenencia. El viento, que antes lo había acompañado como un compañero distante, ahora se sentía como el abrazo cálido de la Madre Tierra, la fuerza primordial que los nativos de su tribu siempre habían venerado. La tierra no solo era la fuente de vida, sino también la receptora de todo lo que se desprendía de esa vida. Coscoos se sintió en paz al comprender que todo lo que había hecho en su vida, cada acto de valor, cada sacrificio, cada paso en su camino, finalmente encontraría su descanso en la misma tierra que había nutrido a su tribu durante generaciones. El paisaje frente al parecía distorsionarse, como si el velo entre los mundos se deshiciera. Ante él, el cielo no solo estaba cubierto de estrellas, sino que parecía cobrar vida. Las estrellas comenzaron a moverse, a formar figuras geométricas en el cielo, como si estuvieran contándole historias antiguas,
relatos de tiempos en los que los hombres y los espíritus compartían el mundo sin las barreras invisibles que hoy los separaban. Coscoos entendió que las estrellas no solo eran cuerpos celestes, sino que eran guardianes del ciclo eterno. Su visión se fue intensificando, y Coscoos sintió como sus pies tocaban algo suave, algo que no era nieve ni tierra, sino una sustancia más ligera, casi etérea. Como si el cielo y la tierra se fundieran en una misma cosa. La sensación era indescriptible, pero profundamente familiar. Como si hubiera regresado al lugar de los espíritus, al origen de todo, donde las almas descansan antes de ser enviadas a una nueva vida. Al mirar a su alrededor, Coscoos vio figuras luminiscentes que flotaban a su alrededor, figuras que reconoció. Eran los guerreros que habían caído en batalla, los ancianos que habían guiado su tribu, y hasta aquellos que nunca había conocido, pero cuyos nombres había escuchado en las historias contadas alrededor del fuego. Cada uno de ellos lo observaba con ojos llenos de sabiduría y aceptación. Los espíritus no lo veían como un ser apartado, sino como un igual, como un ser que había cumplido su papel en la vida y ahora estaba listo para regresar a la madre tierra. Has llegado a tu fin, Coscoos, pero también es tu principio, escuchó la voz de su madre, que siempre lo había guiado. La tierra te recibe, hijo. El ciclo se cierra, pero no se termina. Ahora serás parte de lo eterno. La muerte no es una pérdida, sino un regreso a la fuente. Coscoos asintió, sabiendo que era el momento adecuado. Ya no había más dudas. Ya no había más temores. Su vida había sido suya, pero la vida de su tribu, su gente ancestral, siempre había sido parte de él. Y ahora, su alma, finalmente, se fundiría con la tierra. La paz lo invadió, un sentimiento de completa unidad con el cosmos. Su cuerpo se sintió liviano, etéreo, y al mismo tiempo, completamente enraizado en el suelo. Era un ser sin límites, una extensión de la naturaleza misma. La nieve, la tierra, el viento, todo lo que existía en el mundo parecía ser una sola entidad, una única vibración que resonaba en su corazón. Coscoos cerró los ojos, y por un momento, no había oscuridad. Solo luz. La luz de los espíritus lo envolvía, guiándolo hacia un lugar donde no existían las fronteras entre la vida y la muerte. Un lugar donde todo era parte de un mismo flujo, una misma corriente que no se detenía. El ciclo continuaba, y Coscoos, al igual que todos los seres antes que él, encontraría su paz, su descanso, y su renacimiento en la inmensidad de la Madre Tierra. Capítulo 15. El vuelo del águila. Coscoos despertó en una nueva forma, ya no atado a los límites de su cuerpo envejecido, sino convertido en una presencia etérea que flotaba por encima de la tierra. Ya no sentía el peso del frío ni el cansancio de la caminata. En su lugar, sentía una ligereza total, como si fuera el viento mismo, una corriente que fluye sin esfuerzo, sin obstáculos. En su mente, la imagen de un águila majestuosa apareció, sus alas extendidas, ascendiendo con gracia por el vasto cielo. El águila representaba la visión clara, el poder y la libertad, pero también el ciclo de la vida que se regenera. Era como si Coscoos estuviera destinado a ser este águila, a elevarse sobre todo lo conocido y ver el mundo desde una perspectiva completamente nueva. A medida que se adentraba en esta nueva existencia, el águila comenzaba a volar alto sobre las montañas que había conocido toda su vida. El paisaje que antes había recorrido con su cuerpo ahora se extendía ante él como un lienzo infinito. La nieve, las montañas, los valles, todo parecía estar en su lugar, pero al mismo tiempo era como si todo estuviera imbuido de un significado más profundo, un significado que solo se podía entender desde esta nueva perspectiva. El vuelo del águila simbolizaba su conexión con el todo, con las fuerzas de la naturaleza que se entrelazan en un ciclo eterno. Coscoos comprendió que no solo su cuerpo había muerto, sino que su espíritu había ascendido para ver más allá de la limitación física. Ya no se aferraba a la existencia humana, sino que se fusionaba con la energía cósmica que une todo en el universo. El vuelo del águila no era solo una travesía física, era un despertar espiritual, un viaje hacia un entendimiento más profundo de la realidad misma. Desde las alturas, Coscoos podía ver la tribu que había dejado atrás, sus hermanos, sus hermanas, viviendo sus vidas en el ciclo de la naturaleza. Los veía luchar, reír, llorar y amar, pero también los veía como parte de algo mucho más grande. En su vuelo, sentía que no solo los observaba, sino que de alguna manera estaba conectado a ellos, como un hilo invisible que nunca podría romperse. Todo lo que había sido,
todas las experiencias que había vivido, seguían vivos en el cuerpo colectivo de su pueblo. Coscos comprendió que la vida no era solo un proceso individual, sino que formaba parte de un flujo mayor. Cada ser vivo, cada alma, contribuía a la grandeza del todo. Los seres humanos, los animales, las plantas, el viento, el sol, todo estaba entrelazado, trabajando juntos en armonía. El vuelo del águila le mostró la interconexión de todas las cosas. Él, un hombre que una vez había sido una parte pequeña de todo, ahora comprendía su lugar en el gran ciclo de la vida. A medida que ascendía más alto, el horizonte se desplegaba ante él, y por un momento, Coscos tuvo la visión de otros espíritus que también volaban en la vastedad del cielo. Eran los espíritus de aquellos que habían partido antes, pero también los de aquellos que aún no habían nacido. Era como si todos los ciclos de la vida y la muerte estuvieran representados en ese cielo, y Coscos ahora podía verlos en su totalidad, sin la limitación del tiempo. El concepto de pasado, presente y futuro ya no tenía sentido. Todo era uno. Coscos vio que su vuelo no era solo una travesía hacia el futuro, sino un regreso al origen, a la fuente de todo lo que es. La sensación de paz y completa unidad lo invadió. Ya no había lucha, ya no había separación. Había solo una armonía perfecta, un entendimiento total de su lugar en el gran esquema de la vida. En su vuelo, el águila comenzó a descender lentamente, y Coscos sintió que su ser se disolvía en el viento, en la tierra, en el agua. No era solo el águila quien descendía, sino él mismo. Su esencia, su espíritu, regresaba a donde siempre había pertenecido, a la madre tierra, a los ciclos que siempre habían regido la existencia. Finalmente, Coscos aterrizó en la tierra, ya no como un ser físico, sino como una presencia espiritual que había llegado a comprender que todo lo que había vivido era parte de un viaje eterno. El ciclo nunca termina, solo se transforma. Y ahora, Coscos, como parte de ese ciclo, era inmortal, no en su forma, sino en su esencia. Capítulo 16. La armonía del ciclo eterno. Coscos ya no era un hombre, ni un águila, ni siquiera una presencia separada. Se había disuelto en la inmensidad del todo. No sentía una forma definida, pero sí una conciencia pura que abarcaba el vasto espacio de la tierra, el cielo y los espíritus. Su ser no estaba limitado por las leyes físicas, ni por las fronteras que alguna vez definieron su existencia. Ya no se aferraba a una identidad, ni a una narrativa propia. Ahora, era uno con todo lo que existía. En ese vasto estado de existencia, Coscos percibió una armonía que nunca antes había experimentado. El ciclo eterno, la rueda de la vida, giraba sin cesar, pero cada giro no era una repetición vacía, sino una evolución constante. Cada instante era un reflejo de todos los momentos que habían sucedido y que sucederían. La vida no era solo un proceso lineal, sino un fluir interconectado, donde todo se influenciaba mutuamente. Coscos sintió como su conciencia se expandía y viajaba a través de miles de generaciones. Vio las historias de su tribu, no solo como recuerdos, sino como esencias vivas, entrelazadas en el tiempo, eternas en su espíritu. Podía ver a sus antepasados, no como figuras distantes, sino como presencias inmediatas, que seguían influyendo en la vida de sus descendientes, que compartían con ellos las mismas emociones, las mismas enseñanzas, los mismos amores y dolores. De repente, la tierra comenzó a hablarle. No en palabras, sino en sensaciones, en imágenes profundas que se formaban dentro de su ser. La tierra le mostró los ciclos de los árboles, las estaciones del año, el crecimiento y la descomposición de las plantas, las migraciones de los animales, la vida y la muerte de las estrellas. Todo estaba conectado, todo formaba parte de una danza cósmica sin fin. Cada ser viviente tenía su papel, su momento. Cada ser viviente era necesario para el bienestar del todo, y al mismo tiempo, cada ser viviente estaba destinado a regresar a la tierra, al cielo, al viento. La muerte no era un final, sino una transición, una parte esencial del ciclo que renovaba la vida. Coscos comprendió entonces que, al morir, no solo se unía con sus ancestros, sino que también nutría la tierra para las generaciones futuras. La energía que una vez había sido su cuerpo se descomponía y regresaba a la tierra, dándole vida a las plantas, los animales y las personas por venir. La muerte de uno, pensó, era la vida de muchos. En su viaje, se dio cuenta de que cada ser, cada existencia, tenía un propósito que contribuía a la armonía del universo. A través de esta nueva comprensión,
Coscos pudo percibir un canto que venía de la tierra misma. Era una melodía profunda, llena de sabiduría. Cada respiración de los árboles, cada latido de los animales, cada susurro del viento era parte de esa canción, una sinfonía que resonaba en todo lo que existía. El mundo entero estaba cantando, celebrando la continuidad de la vida. Las notas se entrelazaban en una armonía perfecta, un equilibrio logrado a través de la muerte y el renacimiento. Coscos, ya sin forma, se permitió sumergirse en esa melodía. Se convirtió en parte de ella, como el agua se convierte en parte del río. Ya no era un espectador, sino un instrumento en esa música eterna. Al hacerlo, entendió que su propósito había sido cumplir con su rol en el ciclo, y ahora que su alma había regresado al todo, podía contribuir a esa música universal. La tierra, el cielo, el viento, los espíritus, todos vibraban con esta música. Coscos entendió que todo lo que había experimentado, desde su infancia hasta su muerte, había sido necesario para crear esta sinfonía. No importaba el sufrimiento, la alegría, los momentos de duda o de certeza. Todo había formado parte de una gran armonía que trascendía los límites del tiempo y del espacio. Entonces, Coscos sintió que ya no tenía más preguntas. Ya no había necesidad de buscar respuestas. Estaba en la paz del ciclo eterno, donde todo tenía sentido. No necesitaba entender las razones detrás de cada momento, porque ya podía sentir que todo era parte de algo mucho más grande, algo que no podía ser comprendido solo con la mente, sino con el corazón. El ciclo continuaba, y él era solo una de sus muchas notas. Capítulo 17. El regreso de la visión. Coscos, ahora parte del gran flujo de la vida, experimentó una sensación que nunca antes había conocido. Era como si estuviera suspendido en el vacío, donde no existían los límites del tiempo ni del espacio. No había pasado ni futuro, solo un presente eterno, un instante que contenía la totalidad de la existencia. En ese espacio, el mundo tal como lo había conocido parecía desvanecerse, solo para ser reemplazado por una visión que surgía de lo más profundo de su ser. Poco a poco, Coscos comenzó a percibir una nueva claridad, como si todo se volviera más nítido y vívido, aunque aún no poseyera forma. Fue como si su conciencia despertara en un plano más alto, viendo más allá de lo físico, más allá de lo visible. Se dio cuenta de que la verdadera naturaleza de la vida no se encontraba en los límites del cuerpo, ni en las emociones fugaces, sino en una visión profunda y universal de la realidad. Con esta visión, Coscos vio el mundo no solo como un lugar de lucha y sufrimiento, sino como un lienzo eterno de transformación. Los ríos no solo fluían hacia el mar, las estaciones no solo cambiaban con el paso del tiempo. Cada fenómeno, cada evento, estaba cargado de un significado profundo, que se desvelaba solo a aquellos que pudieran ver con los ojos del alma. De repente, una figura apareció ante él, una figura que no era humana, pero cuya presencia era imposible de ignorar. Era una especie de espectro antiguo, casi transparente, que emanaba una energía inmensa, un poder sereno pero apabullante. La figura se acercó lentamente y Coscos sintió su presencia de una manera tan intensa que le pareció haberla conocido desde siempre. Coscos, la figura habló, y su voz resonó en el espacio, envolviéndolo. Has caminado el camino de la muerte y el renacimiento, y ahora es el momento de comprender lo que yace más allá de los velos. Coscos, aunque ya no poseía un cuerpo físico, sintió que la figura estaba hablando a su esencia, no a su mente. Era un conocimiento directo, una revelación. A medida que la figura hablaba, Coscos sintió como la verdad se desvelaba ante él, y la oscuridad de la ignorancia comenzaba a disiparse. Lo que has experimentado, lo que has visto, lo que has vivido, todo esto es solo una pequeña parte de la verdad. La muerte no es más que un paso, y lo que has dejado atrás no es lo que eres en realidad. Eres parte de un todo más grande, de un ciclo que abarca el universo entero. Coscos absorbió estas palabras como si fueran parte de su propio ser. No había duda, solo aceptación. La figura continuó, y sus palabras resonaron dentro de él con una fuerza indescriptible. La visión que has adquirido es solo el inicio. Lo que ves ahora no es un final, sino un regreso al origen. Coscos comprendió entonces que la visión no era solo un don, sino una herramienta. La verdadera sabiduría no estaba en un conocimiento aislado, sino en la capacidad de ver, de comprender el mundo en su totalidad, más allá de las separaciones físicas y temporales. Ahora puedes ver, Coscos.
Puedes ver lo que muchos no pueden ver, lo que pocos alcanzan a comprender. El ciclo eterno es un reflejo de la naturaleza misma del universo. La vida fluye, la muerte fluye, y todo está conectado. Cosco sintió que su ser se expandía con esta nueva comprensión. Ya no era un espectador de la vida, sino un testigo de la creación misma, del proceso de nacimiento y muerte que estaba en todo. Como una onda que se despliega sobre el agua, la comprensión de Cosco se extendió hacia todos los rincones del cosmos. La figura, al ver que Cosco había comprendido la verdad, le ofreció una última revelación. Tu viaje no termina aquí, Cosco. Ahora serás uno de los guardianes del ciclo. Tú, como todos los seres, serás tanto la semilla como el árbol, tanto la llama como el viento. El ciclo no termina, porque no hay final, solo transformación. Con estas palabras, la figura comenzó a desvanecerse, como una sombra disuelta por la luz del amanecer. Pero su presencia quedó grabada en el corazón de Cosco. Ya no era un hombre, ni un espíritu, ni un ser limitado. Ahora era parte de un flujo continuo, una energía sin principio ni fin, siempre en transformación, siempre volviendo a sí misma. Cosco sintió que la visión que había adquirido no solo era para él, sino que era para todos los seres. Al igual que el águila volando por encima de las montañas, su mirada alcanzaba ahora todo, y cada ser, cada alma, cada existencia, estaba conectado por un mismo hilo, un mismo propósito. Capítulo 18. La conexión con el todo. Cosco se encontraba suspendido en un vasto vacío, sin forma, pero con una conciencia más clara y expansiva que nunca. En ese estado, ya no había tiempo ni espacio. Todo parecía ser parte de un solo latido, una vibración profunda que resonaba en cada rincón del universo. Él ya no era solo un ser aislado, sino una corriente fluida que se extendía por todo lo que existía. Cada ser, cada átomo, cada estrella, formaba parte de un todo indivisible, y él ahora podía sentir esa conexión en su alma. Al principio, Cosco se sintió desbordado. Su mente, al no estar limitada por el cuerpo, parecía capaz de abarcar todo el universo a la vez. Podía sentir la existencia de cada ser, cada forma, cada pensamiento. Era como si los pensamientos y las emociones de todas las criaturas se entrelazaran en un río que fluía sin cesar. Los ecos de las vidas pasadas y futuras se entrelazaban con su propia experiencia. No había una distinción clara entre su conciencia y la de los demás. Todo era una corriente continua, un ciclo eterno, donde las fronteras entre el yo y el otro desaparecían. Cosco entendió, por fin, que lo que había sido la muerte no era un final, sino una transformación, una disolución de las formas físicas para convertirse en una parte de algo mucho más grande. No solo era parte de la tierra, ni del cielo, ni de los seres humanos. Ahora, su ser se expandía hacia lo infinito, y sentía una profunda unidad con todo lo que existía. Cada respiración de un ser vivo era su respiración. Cada pensamiento era su pensamiento. Cada estrella que brillaba en el cielo era un reflejo de su alma. Todo estaba unido en una red de energía que no podía ser destruida. A medida que Cosco absorbía esta comprensión, comenzó a percibir las leyes de la naturaleza de una manera completamente nueva. Ya no veía las estaciones como simples cambios en el clima, sino como ciclos que se renovaban constantemente, como una danza que se repite una y otra vez, pero siempre evolucionando. La muerte no era algo que debía temerse, sino algo que nutría y renovaba el mundo. La vida, a su vez, no era solo una lucha por la supervivencia, sino un camino hacia el crecimiento y la expansión. Ambos, vida y muerte, eran dos caras de la misma moneda, inseparables y necesarios. Cosco vio cómo los espíritus de los antepasados continuaban viviendo en la memoria colectiva de su pueblo, como una presencia vibrante que influía en las generaciones futuras. Vio cómo las decisiones de cada ser, por pequeñas que fueran, se extendían más allá de la muerte, como ondas en un agua tranquila, tocando las vidas de otros, ahora y en el futuro. El conocimiento de sus ancestros, sus luchas, sus alegrías, todo estaba contenido en las fibras más profundas de su ser. En ese momento de comprensión total, Cosco se dio cuenta de que su propósito nunca había sido individual. No se trataba de su historia personal, ni de su lucha por alcanzar un objetivo. Su propósito era ser parte de este todo, ser una nota en una melodía universal que nunca termina. Y al entender esto, Cosco sintió un profundo alivio. Ya no tenía que buscar respuestas,
ni esforzarse por entender el sentido de su existencia. Todo lo que debía hacer era ser parte de ese ciclo sin fin, fluir con él. Coscos comprendió entonces que, aunque la forma de cada ser se disuelve en la muerte, su esencia nunca se pierde. Esa esencia es parte de un gran flujo de energía, que siempre vuelve a nacer, siempre regresa a la tierra, al aire, al agua, al fuego. Nada se pierde, todo se transforma. El alma, como el agua, no desaparece, sino que cambia de forma. El ciclo es eterno, y todos son parte de él, sin principio ni fin. Mientras Coscos continuaba su viaje, ahora ya con una sabiduría profunda y universal, experimentó una sensación de paz absoluta. Había comprendido su lugar en el universo, su conexión con todos los seres vivos, con la tierra y el cielo. La muerte, la vida, el dolor, la alegría, todo tenía sentido dentro de este gran plan cósmico. De repente, una nueva visión apareció ante él. Era la tribu que había dejado atrás, pero esta vez, los veía desde una perspectiva diferente. No como un espectador, sino como parte de su red de vida. Coscos no solo los veía a ellos, sino que lo sentía profundamente, como si su energía fluyera dentro de cada uno de ellos, guiando sus pasos. Los veía en su lucha, en su amor, en su sabiduría. Todo lo que había hecho, todo lo que había vivido, ahora formaba parte de ellos, y ellos de él. La conexión era total. No había separación. Todo era uno. Capítulo 19. La transformación final. Coscos ya no sentía la necesidad de un cuerpo, de una forma o de una identidad. Había trascendido esos límites, y lo que alguna vez fue su ser humano se disolvió por completo, dejándolo libre, como una esencia pura, flotando en el vasto océano de la conciencia cósmica. Ya no era Coscos, el hombre, el líder, el hijo del sol. Ahora, su ser era simplemente parte de la energía infinita que compone el universo. En esta etapa de transformación, Coscos no solo veía el mundo con los ojos de su alma, sino que también sentía cada pulsación del universo. Podía percibir cómo los elementos mismos de la naturaleza, la tierra, el viento, el fuego, el agua, cantaban una melodía antigua, una sinfonía que nunca dejaba de resonar en el corazón del cosmos. Cada vibración de la tierra, cada murmullo de la brisa, cada chispa que salía del fuego, era una nota que contribuía a esa música eterna. Pero ahora, Coscos entendió algo más profundo. Cada acción, por pequeña que fuera, repercutía en el gran tejido de la existencia. Los árboles que caían, los animales que morían, las vidas que nacían, todo era parte de un tejido eterno, cuya complejidad y belleza se encontraba más allá de la comprensión humana. Al principio, su conciencia había sido solo una chispa dentro de este vasto tejido, pero ahora se había convertido en un hilo que recorría todo el universo. Coscos se dio cuenta de que todo lo que había vivido, todo lo que había experimentado, había sido un espejo de la verdad cósmica. En un momento, esa comprensión se tornó en algo más tangible. Coscos renació de una forma completamente nueva. Ya no estaba limitado por la forma humana, pero tampoco era solo un espíritu errante. En lugar de ser una entidad separada, se sentía como un viento invisible, que podía moverse con facilidad, viajar entre las estrellas, habitar en los árboles y en las montañas, en los ríos y en los mares. Su conciencia ya no estaba limitada a un solo espacio o tiempo, sino que se deslizaba por las fronteras del universo, visitando el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. La transformación de Coscos no era solo una transformación personal, sino una unión cósmica con el universo mismo. Ya no se encontraba buscando respuestas o deseando encontrar su propósito. Su propósito era la transformación constante, el cambio perpetuo. Ya no existía la separación entre él y el universo. Ambos formaban parte de un proceso sin fin, un ciclo eterno en el que la muerte y la vida se sucedían una y otra vez. De repente, Coscos fue invadido por una visión deslumbrante. No era solo un sueño o una fantasía. Era una revelación. Vio a su tribu, a los suyos, no como individuos separados, sino como células dentro de un cuerpo más grande, una red de energía que se extendía más allá de la Tierra, más allá de las estrellas. En esta visión, Coscos vio cómo las acciones de cada ser, por simples que fueran, afectaban a los demás. Cada gesto de bondad, cada sacrificio, cada amor, cada guerra, cada despedida, se entrelazaba con el destino de otros, en una danza que iba más allá de la comprensión humana. La visión le mostró también el futuro.
Vio el renacimiento de su gente, la renovación de su tribu, la eternidad del ciclo que se repetía, pero siempre con nuevas formas, nuevas luchas, nuevas victorias. Vio cómo la tierra se renovaba constantemente, cómo la vida siempre regresaba, aunque nunca de la misma manera. Las estaciones cambiaban, las estrellas nacían y morían, pero el ciclo de la vida continuaba sin fin. Coscos comprendió que su existencia no se había perdido, ni se perdería jamás. La esencia de cada ser humano, de cada animal, de cada planta, seguía viva en la tierra misma. A través del ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento, la fuerza vital seguía viva en la sangre de los descendientes, en los recuerdos que persistían en la tierra, en los sueños y las historias contadas de generación en generación. Los espíritus de los antepasados nunca se fueron, siempre estuvieron, y siempre estarían, presentes en cada momento. Coscos ahora entendía que el sentido de su vida no estaba en la búsqueda de la felicidad o la fama, ni en el deseo de dejar una huella duradera. El verdadero propósito estaba en ser parte del flujo eterno, en participar en el ciclo de la vida con humildad y aceptación. La vida era un proceso continuo, y cada ser viviente, por efímero que fuera, formaba una parte vital de ese proceso. Al experimentar esta última revelación, Coscos sintió una paz profunda. La transformación estaba completa. Ya no quedaba lugar para el miedo, la tristeza o el dolor. La muerte ya no era temida, ni la vida deseada con ansias. Ambos eran iguales, igual de necesarios, igual de hermosos. Con esta comprensión, Coscos se convirtió en un guardián del ciclo. No era ni un hombre ni un espíritu. Era la sabiduría misma del universo, el conocimiento profundo de la eternidad. Y su existencia, aunque silenciosa, seguiría siendo parte de esa sinfonía cósmica, el eterno regreso, siempre renovándose, siempre fluyendo. Capítulo 20. La eternidad del ciclo. Coscos ya no sentía la necesidad de buscar respuestas, ni de aferrarse a ninguna forma física. Había alcanzado la comprensión absoluta de lo que siempre había sido, parte del todo, una chispa eterna de la energía cósmica que fluía a través del universo, sin principio ni fin. En su disolución final, se convirtió en una presencia etérea, un ser que ya no estaba atado al tiempo, a la carne o a la memoria humana. Su esencia era como el viento que acaricia las montañas, el agua que corre por los ríos, la luz que se refleja en las estrellas. En esa paz profunda, Coscos experimentó la total ausencia de conflicto. En lugar de ser una entidad aislada, ahora entendía su conexión intrínseca con todo lo que había sido y todo lo que sería. Ya no existía el miedo a la muerte, pues comprendió que la muerte era solo una transformación, una liberación del cuerpo para reintegrarse al ciclo eterno. Su conciencia se expandió y se fundió con las leyes cósmicas, con la misma energía que había generado la vida en el planeta y en el universo. Coscos vio que, incluso en su desaparición de la forma, no había perdido su propósito. El sentido de la existencia nunca dependió de las formas físicas, sino de su participación activa en el ciclo de vida. Todo lo que había hecho, todas las acciones, sus amores, sus luchas, sus sacrificios, quedaban grabados en la energía que había dejado atrás. No de manera literal, sino de una forma mucho más profunda, en el fluir eterno de la vida misma. Era como una onda expansiva que tocaba el destino de los seres a través del tiempo y el espacio. A través de su propia existencia, había contribuido al movimiento perpetuo del ciclo cósmico, y ahora su alma formaba parte de esa corriente infinita. A lo lejos, Coscos percibió una nueva transformación. No era un regreso, ni una reencarnación, sino la continuación de un proceso sin fin. En su mente, no había diferencia entre el pasado, el presente y el futuro. Todo estaba unido, como hilos de un tapiz que, al unirse, danzan juntos en un flujo perpetuo. El tiempo no era lineal, ni circular, sino una onda que fluía en todas direcciones. Y dentro de esa onda, Coscos ya no existía como un ser individual, sino como parte del todo, una expresión del universo mismo. De repente, un destello de conciencia lo envolvió, y pudo ver cómo sus descendientes, su tribu, seguían avanzando en su propio viaje. Ya no los veía como simples mortales, sino como fragmentos de un mismo ser. Vio sus luchas, sus celebraciones, sus pérdidas y victorias, pero también pudo percibir que, aunque todo parecía efímero, todo se sumaba al todo, a esa corriente infinita que se renueva constantemente. Las vidas de sus descendientes, sus sueños, sus memorias, se entrelazaban con los de aquellos que habían venido antes,
y todos formaban parte de un mosaico universal. Y entonces, como si fuera un susurro en el viento, Coscoos entendió que su final no era un fin. Era una continuación. Cada ser que nacía, cada alma que se disolvía, era un eco de la danza eterna. No había separación. No había principio ni fin. Solo había un flujo continuo de energía, que se transformaba una y otra vez, en nuevas formas, nuevos destinos, pero siempre, siempre uno. El ciclo había vuelto a su comienzo, pero ahora con una nueva comprensión, una sabiduría profunda que solo el tiempo podría revelar. Coscoos, al unirse al universo, dejó atrás una huella imborrable, no en la tierra, ni en la memoria de los hombres, sino en el mismo tejido de la existencia. Y en ese momento, comprendió que no era necesario ser recordado. No importaba que su nombre se desvaneciera en el tiempo. Lo que importaba era que su esencia permanecía. Así, Coscoos se disolvió en la infinita red de la vida. Ya no era un hombre, ni un espíritu. Era todo. Y la vida continuó, como siempre lo había hecho, fluyendo hacia el horizonte de lo eterno. Gracias por acompañarnos en esta travesía a través de la ley de la vida. Si te ha gustado esta historia, no olvides apoyar el canal suscribiéndote y activando la campanita para no perderte más contenido. Tu apoyo es fundamental para seguir creando y compartiendo más relatos como este. Hasta la próxima.